En esta clase vamos a desarrollar una de las áreas relevantes dentro de la inferencia estadística, que es la estimación de los intervalos de confianza. Intervalos de confianza para la media, para la diferencia de medias, para una proporción y para una diferencia de proporciones. Bien, entonces, analizar datos, cuando uno investiga, acuérdense, esto lo vimos en las primeras clases, uno trabaja con muestras, ¿sí? Pero la idea de trabajar con muestras es después tratar de sacar conclusiones de la población sobre la cual uno extrajo la muestra, o eso por lo menos ese sería el objetivo. Cuando uno habla de datos que extrajo de una muestra, va a hablar de estadísticos o estadígrafos. Cualquier dato que yo obtengo al tomar cualquier variable en una muestra, yo estoy hablando de los estadísticos, ¿sí? Cuando uno habla de datos que salieron de una población, habla de parámetros. La idea es sacar una muestra para poder, a partir de los estadísticos que yo saco en mi muestra, hacer alguna inferencia sobre los parámetros de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de estos estadísticos de mi muestra, yo puedo hacer conclusiones de la población. O por lo menos ese sería el objetivo. Recuerden que siempre que uno trabaja con muestras, también uno habla de muestras probabilísticas y no probabilísticas. Entonces, si uno tiene una muestra no probabilística, la inferencia acarrea un grado de error con el cual uno no podría hacer una inferencia. ¿Cuándo uno puede hacer una inferencia? Bueno, cuando uno tiene una muestra probabilística. O eso sería digamos, lo ideal, ¿sí? La estadística es lo que nos permite sacar conclusiones a partir de un conjunto limitado de datos que uno recolecta, ¿sí? Pero acuérdense, como les dice en este slide, debería ser representativo, o sea, la muestra debería ser representativa para poder sacar conclusiones generales sobre los parámetros de la población. Cuando nosotros hacemos inferencia, no tenemos asegurado con 100% de garantía que la conclusión que nosotros tenemos sea exactamente la correcta en los parámetros poblacionales. Pero lo podemos hacer con cierto grado de error, ¿sí? Esa estimación va a tener cierto grado de error, pero si uno tiene una muestra probabilística y hace las estimaciones adecuadas, la estadística nos permite también cuantificar ese error con respecto a los parámetros. Cuando uno saca muestras de una población, uno puede sacar muchas muestras y con cada muestra seguramente hay distintos valores. Los estadísticos que uno saque van a ser diferentes según la muestra. Entonces, nuestra estimación dependerá de la muestra que hayamos seleccionado, como les vengo diciendo e insistiendo, ¿sí? Entonces, si uno obtiene muestras aleatorias, ¿sí? Uno supone que el estadístico, por ejemplo, en este ejemplo que les voy a dar desde la redacción, tiene que ver con la media muestral, también va a ser aleatorio, va a ser debido al azar. O sea, va a haber diferentes resultados a partir de esas muestras, pero todos van a ser debidos al azar. Por lo tanto, uno podría concluir que una media muestral, por ejemplo, si uno sacara una media, es una variable aleatoria, va a variar de una muestra a otra. Y esa variable va a tener asociada una distribución de probabilidades. Esa distribución de probabilidades se denomina distribución de muestreo de la media, en el caso que estemos hablando de una media. Si habláramos de otro estadístico, sería la distribución de muestreo de otro estadístico. Bien, lo primero que uno hace cuando aborda una recolección de datos, aparte de armar su matriz, cargar los datos y demás, es hacer una exploración de esos datos y hacer una estadística descriptiva. El siguiente paso sería abordar lo que es la inferencia estadística. O sea, a partir de los datos de la muestra, tratar de concluir sobre los parámetros poblacionales. Y en este punto hay dos áreas que tienen que ver, por un lado, con estimar parámetros de una población, y es sobre lo que se desarrolla en esta clase, que es calcular los intervalos de confianza de los parámetros poblacionales, intervalos de confianza para la media, diferencia de medias, proporción y diferencia de proporciones, y otra gran área que tiene que ver con el test de hipótesis. Lo de test de hipótesis lo tienen en otra clase, en breve les vamos a mandar un audio como para que terminen de entender
esa clase que les había quedado un poco difícil de abordar con tantas fórmulas y demás. A partir de la inferencia, entonces, uno puede sacar conclusiones, a partir de las observaciones que hizo en la muestra, sacar conclusiones sobre lo que ocurre en la población. Bueno, entonces, ¿qué implica estimar un intervalo de confianza? Consiste en determinar, con cierto grado de probabilidad, que el parámetro en la población de la cual yo saqué mi muestra va a estar dentro de cierto rango de valores o intervalos. Habitualmente uno saca intervalos de confianza por una proporción cuando se habla de variables cualitativas dicotómicas o para la media. Esos son los intervalos de confianza que vamos a ver acá. Y también vamos a ver la diferencia cuando uno quiere comparar proporciones o comparar medias. También eso lo vamos a ver en esta presentación. Bien, nunca vamos a estar totalmente seguros de cuál es el valor del parámetro en la población. O sea, nuestro estadístico nos permite estimar con cierta probabilidad ese rango de valores o intervalo de confianza, ¿sí? Dentro de ese rango de valores va a estar el verdadero parámetro de la población, ¿sí? Bueno, como les vengo diciendo, uno va a estimar el parámetro dentro de un rango de valores. Uno va, digamos, con cierta probabilidad va a poder decir que el parámetro, el verdadero parámetro poblacional va a estar dentro de un rango de valores. Esa probabilidad en general, que se llama nivel de confianza, uno la estima con el 95%. O sea, uno puede decir que con el 95% de confianza va a tener el parámetro dentro de ese rango de valores. Dijimos al principio que no vamos a tener 100% de certeza. Hay un margen que nos va a decir que puede que no esté ese parámetro en ese rango de valores. Pero uno trata de que ese margen sea chico. Por eso en general, el nivel de confianza se maneja con el 95% y hay un nivel de significación que tiene que ver con la probabilidad que ese parámetro no esté contenido en el intervalo de confianza, que se denomina alfa o nivel de riesgo, y que si uno elige un intervalo de confianza del 95%, alfa va a ser del 5%. O, si lo hablamos en términos de probabilidad y no de porcentaje, va a ser de 0,05. O sea, el nivel de confianza va a ser 1 menos alfa. Si uno maneja un alfa o un nivel de riesgo del 5% de 0,05, el nivel de confianza va a ser del 0,95 o 95%. Cuando uno calcula los intervalos de confianza, uno se va a basar en el error estándar. Y el error, a medida que el tamaño muestral aumenta, disminuye y hace que la estimación sea más precisa. La fórmula del error estándar va a ser diferente para cada estadístico, pero siempre la interpretación del intervalo de confianza va a ser la misma, que tiene que ver con este rango de valores dentro del cual yo voy a encontrar el parámetro poblacional. La interpretación es la misma, el cálculo es diferente según el parámetro que uno quiera estimar. Bueno, primer intervalo de confianza para la media, ¿sí? Si n es grande en estadística va a ser más de 30, un n igual o mayor a 30, la distribución de la media uno podría considerar que se va a aproximar a la distribución normal o la distribución gaussiana. Con lo cual uno podría decir con alta probabilidad, con el 95%, de que la media muestral va a caer dentro de 2 errores estándares con respecto a la media poblacional. Y casi con seguridad a menos de 3 errores estándares. Entonces, cuanto más chiquito es el error estándar, más exacta va a ser nuestra estimación. Pero el error estándar poblacional nosotros no lo podemos calcular, con lo cual no lo sabemos, lo desconocemos, con lo cual si nosotros tenemos un n de 30 o más, podemos usar la media muestral, la media de nuestra muestra y el desvío estándar de nuestra muestra para poder estimar el intervalo de confianza para el parámetro media, ¿sí? Media poblacional. Entonces, acá lo tenemos graficado, ¿sí?
Si ustedes se fijan, vamos a tener una distribución que uno considera que va a ser aproximadamente normal. Y si uno quiere trabajar con un nivel de confianza del 95%, debería usar un Z, una estandarización de Z de 1,96. Si ustedes miran la tabla de distribución normal, Z 1,96 corresponde a 0.025. Esto dejaría a cada lado de la distribución un 2,5% de nivel de significación. Obviamente depende del nivel de confianza con el cual uno quiera trabajar. Si uno va a trabajar con el 95%, utilizaría un Z 1,96, pero fíjense que si uno quisiera trabajar con un nivel de confianza del 90%, va a trabajar con 1,65, y si quisiera trabajar con el 99%, 2,58. Z dice alfa dividido 2, por esto que les decía antes, que uno, por ejemplo, si va a trabajar con el 95% de confianza, va a tener un 5% de alfa. Pero esto se va a distribuir a los dos lados de la distribución, o sea, en las dos colas de la distribución. Con lo cual, ese 5% se va a dividir en 2, alfa dividido 2, 5 dividido 2 va a quedar 2,5%. Si lo interpretamos en función de z, va a ser 0,025 y van a ser las dos puntas de la distribución. Como les dije antes, no tenemos la posibilidad de calcular el error estándar poblacional porque no tenemos el desvío estándar poblacional. ¿No? Es un parámetro que no conocemos, ¿sí? Si lo conociéramos no haríamos una muestra seguramente. Entonces, ¿cómo podemos calcular el intervalo de confianza para la media? Como les dije al inicio de la diapo anterior, nosotros podríamos calcularla a partir de los datos de la media y el desvío estándar de la muestra. Si se fijan, ahí tienen la media más menos 1,96, porque estamos hablando de un intervalo de confianza del 95%, y el error muestral, que estaría calculado a partir de la desviación estándar de la muestra, y la raíz cuadrada de n, o sea, del tamaño muestral. Bueno, vamos a ver con un ejemplo. Se quiere estimar el intervalo de confianza para la edad de los alumnos que se matricularon el año pasado en los cursos de verano de la universidad. Se obtiene una muestra aleatoria de 150 alumnos, cuya edad media resultó, la media muestral resultó ser de 25,4 años y un desvío muestral, un desvío estándar muestral de 7 años. Calculamos el intervalo, en este caso nos planteamos un intervalo de confianza del 95%, con lo cual vamos a usar un Z de 1,96 y planteamos la ecuación. 25,4 años, esa es la media, más menos 1,96 por el error estándar. En este caso sería 7 dividido la raíz cuadrada de 150, porque el n en este caso había sido de 150. Fíjense que no es menor, que dice que es una muestra aleatoria, ¿no? Haciendo los cálculos nos queda que el intervalo de confianza es 25,4 más menos 1,11 años. ¿Qué concluimos con esto? Que tenemos un 95% de confianza de que la edad media de los estudiantes que se matricularon en los cursos de verano está comprendida entre 24,3 y 26,51 años. Bueno, vayamos ahora a ver el cálculo de intervalo de confianza, pero en este caso para la diferencia de medias, ¿sí? Presten atención porque ustedes tienen algunos objetivos dentro del trabajo integrador que pueden estar vinculados con alguna de estas cosas que estamos conversando. Bien, entonces muchas veces el objetivo es comparar dos poblaciones en relación a alguna variable cuantitativa, ¿sí? Una estimación para la diferencia de medias poblacionales se obtiene tomando la diferencia de las medias muestrales. Nosotros tenemos una media para cada muestra, y sumándole y restándole un margen de error en forma similar a lo que vimos para la media cuando uno quería estimar el intervalo de confianza para una única media, ¿sí? Bueno, así como lo planteamos en el intervalo de confianza para la media, en este caso también vamos a plantear que no podemos hacerlo con los datos de la población porque no los tenemos, los desconocemos, con lo cual el error estándar lo vamos a calcular a partir de los datos del desvío muestral. En el ejemplo que vamos a desarrollar acá, vamos a calcular la diferencia de edad
entre los alumnos del curso de verano 2020, que eran los que venían del ejemplo anterior, con los datos de otra muestra que se tomó el año anterior, con 100 alumnos, en donde la media muestral fue de 22,1 años y un desvío muestral de 5 años. Entonces los datos del curso 2020 son 150, la media 25,4 y un desvío muestral de 7 años. El curso 2019 fue una muestra de 100, la media de 22,1 años y desvío muestral de 5. Queremos calcular un intervalo del 95%, podríamos calcular uno de 90, otro de 99, lo que quieran, podrían calcular uno intermedio. En general 95 es lo más habitual, pero podría calcularse con otro. Acuérdense que de eso depende el alfa, así que podrían probar ustedes calculando esto con otro alfa. Por un lado tenemos que calcular la diferencia entre las dos medias muestrales. Acá si se fijan 25,4 menos 22,1 me da 3,3. Esa es la primera parte de la fórmula. Y después el rango más menos lo voy a calcular con 1,96 porque nosotros estamos pensando en un intervalo de confianza del 95%, con lo cual z equivale a 1,96 o alfa equivale a 1,96. Y sacamos la raíz cuadrada de los desvíos elevados al cuadrado dividido el n muestral. Si se fijan, tienen un desvío de 7 elevado al cuadrado, 49 dividido 150. Y eso nos da 0,32. Y por otro lado tenemos el desvío de la otra muestra, que es 5 elevado al cuadrado 25 dividido 100 nos da 0,25. 0,32 más 0,25 nos queda 0,57. 0,75 por 1,96, 1,47. Con lo cual, ¿qué concluiríamos? Que tenemos un 95% de confianza y que la diferencia en la edad media de los estudiantes que se matricularon en los cursos de verano está entre 1,83 a 4,77 años. Bueno, veamos ahora cómo calcular el intervalo de confianza para una proporción en este caso. La proporción muestral es el estimador natural de la proporción poblacional. Si n es suficientemente grande, la distribución del estadístico P es aproximadamente normal. ¿Cómo saber si n es suficientemente grande para aplicar esta fórmula? Haciendo el tamaño de la muestra por la proporción y chequear que dé mayor a 5 y hacer el tamaño de la muestra n por 1 menos p, que es la proporción, y ver si da mayor a 5. Si en ese caso yo compruebo esto, puedo calcular con la proporción muestral el intervalo de confianza para la proporción del parámetro poblacional, tal como la vemos en la fórmula. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, vamos a calcular entonces el intervalo de confianza para la proporción. Fíjense que al lado les puse la anotación en rojo, primero con los estadísticos, y por otro lado, fíjense que en vez de que esté 1 menos p, está escrito como q. Esto lo vieron en distribución binomial, donde q equivale a 1 menos p. Bien, entonces veamos el ejemplo, ¿sí? Tenemos una muestra de 500 personas en una comunidad X y se encuentra que 220 personas refieren realizar actividad física habitualmente. Entonces, lo que se pide es que calcule un intervalo de confianza del 95%, la verdadera proporción de realización de actividad física en esa población. O sea, el parámetro de realización de actividad física en la población. Por lo pronto veamos cuál es la proporción de realización de actividad física. Y esto lo podemos calcular haciendo P sobre N, ¿no? 220 sobre 500, que nos queda 0,44. Y ahora planteemos el intervalo de confianza. Entonces el intervalo de confianza va a quedar 0,44, que es P, más menos Z, en este caso como es 95%, seguimos utilizando alfa dividido 2, 1,96, por la raíz cuadrada de P por Q. Y P por Q, dijimos que Q era 1 menos P, así que nos queda 0,44 por 0,56 dividido 500. Seguimos despejando la fórmula. Fíjense que finalmente cuando despejamos la raíz cuadrada nos queda 0,022, eso lo multiplicamos por 1,96 y nos queda un intervalo de confianza de 0,44 más menos 0,043. Con lo cual podemos concluir que con un nivel de confianza del 95%,
La proporción de individuos que realizan actividad física habitualmente en esta población está entre 0,39 y 0,48, o entre 39,7% y 48,3% para ser más exactos. Bueno, veamos ahora otro intervalo de confianza, en este caso para la diferencia de proporciones. Así como vimos para la diferencia de medias, otro objetivo que uno se puede plantear en alguna investigación es ver si la proporción entre dos muestras, digamos, tiene algún grado de diferencia y qué grado de diferencia tiene. Bueno, si se fijan, la fórmula, el planteo de la fórmula es similar. De nuevo, el error lo puedo calcular a partir de los datos de la muestra. Y fíjense que conociendo la proporción en cada muestra y el tamaño muestral, yo puedo calcular el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones entre dos muestras tomadas al azar. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, como en el ejemplo anterior habíamos calculado la proporción de personas que realizan actividad física habitualmente, la vamos a comparar con la realización de actividad física en otra muestra aleatoria de otra comunidad. En este caso se toma una muestra aleatoria de 350 personas y en 180 se identifica que realizan actividad física habitualmente. Entonces tenemos datos de la comunidad X, que teníamos el ejemplo anterior, N500, P044 y Q056. En la comunidad Y tenemos N350, P051 y bueno, 1 menos P nos quedaría 0,49. Entonces, planteamos la ecuación para el intervalo de confianza, la diferencia entre ambas proporciones. Alfa dividido 2, seguimos usando 1,96 porque vamos a calcular el 95%, pero si no, de nuevo tendremos que buscar otro alfa. Y despejamos, bueno, planteamos la ecuación, la proporción de 1 por Q dividido el N, después lo sumamos a P por Q dividido N. Esos dos datos los sumamos y a eso le aplicamos raíz cuadrada. Cuando aplicamos raíz cuadrada nos queda 0,034, multiplicamos por alfa dividido 2, que es 1,96, nos queda 0,068. La diferencia que nos había quedado entre ambas proporciones era 0,07. Finalmente nos queda un intervalo que va entre 0,002 y 0,138, con lo cual, con un nivel de confianza del 95%, podemos afirmar que la diferencia entre ambas proporciones en estas dos comunidades, en estas dos poblaciones, está entre 0,02 y 0,138 o 0,2% a 13,8%. Fíjense que en ningún caso hice los chequeos anteriores que les había planteado para poder aplicar estas fórmulas, porque los datos eran, digamos, ya uno sin hacer los cálculos iba a, digamos, se podía ver que n por p era mayor a 5, n por q también, pero bueno, si digamos, el tamaño muestral es menor, habría que chequear estas cuestiones a la hora de decidir si se usan estas fórmulas o no, porque implica aproximarse a la normal, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido. Les sugiero que lean Ackermans, que es un libro muy ameno, muy fácil de leer. Específicamente el tema de hoy lo van a encontrar en el capítulo 24. Y si alguno no se lo descargó todavía el libro, fíjense en la bibliografía sugerida del programa y ahí van a encontrar el link. Y les voy a dejar 4 ejercicios para que resuelvan. La modalidad va a ser resolución vía foro, para ir poniéndolos en común entre todos.